Ritual de confesión de Amargo. Es la historia de un hombre llamado Ken Chan, que regresa a la aldea donde viven sus parientes, debido a la muerte de su tío, para asistir al funeral y al ritual de confesión de Amargo. Se siente sorprendido porque el funeral parece especialmente animado, y no hay monjes para realizar la ceremonia. Después de un tiempo, el ritual comienza, aparentemente ordenado por antigüedad, permitiendo que cada uno entre a la habitación donde está el cuerpo de su tío. Su tía le explica que es el ritual de confesión de Amargo, que se cree que, si se confiesa un secreto que no se pudo decir a los muertos, esto permitirá que el alma se libere de los pecados y descanse en paz. Su tía le dice que observe a las personas que han confesado, que todos parecen estar tranquilos al salir. Luego, es el turno de Ken Chan de entrar, y su tía le dice que no se preocupe por lo pequeño que pueda ser su secreto. En esa habitación, puede confesar cualquier cosa. Ken Chan se siente nervioso, porque no ha visto a su tío en mucho tiempo, y no sabe qué confesar, pero su tía le dice que es hora de que entre. Cuando entra en la habitación, se encuentra con el cuerpo de su tío acostado, cubierto con una tela blanca que le tapa la cara. Se queda quieto por un momento, sin saber qué decir. En realidad, hay algo que empieza a pensar que no podrá decir, pero luego se da cuenta de que si puede ayudar a su tío a liberarse de los pecados que cometió y permitir que su alma descanse en paz, entonces lo dirá. Se inclina y le dice al cuerpo de su tío: «Lamento lo de tu accidente que te llevó a la muerte». De repente, una ráfaga de viento levanta la tela que cubre el rostro del cadáver, y la vela se apaga. Se asusta tanto que retrocede, pero piensa que solo fue el viento. Justo cuando está a punto de salir de la habitación, el cuerpo de su tío se levanta. Ominie-san. Es la historia de una nueva maestra que acaba de mudarse de Tokio, para enseñar en una escuela secundaria en una provincia. Ese mediodía, todos los estudiantes invitan a su nueva maestra a almorzar con ellos. Mientras todos están emocionados y ansiosos por saber qué habrá para comer, un estudiante huele la comida y adivina que el aroma es de Omine-san, ¿verdad? En un momento, la ama de llaves trae la comida. Los estudiantes le preguntan a la maestra si no conoce el Omine-san, y le dicen que si lo prueba, seguramente le encantará. La ama de llaves abre la tapa de la olla, y ella observa que dentro hay algo que parece un asqueroso bulto morado, que no se ve apetitoso en absoluto, pero todos los estudiantes parecen disfrutarlo mucho. Todos los estudiantes comen Omine-san con gusto, excepto la maestra, que no puede ver qué tiene de bueno. Ella observa a los niños devorando el Omine-san, lo que le hace perder aún más el apetito. Así que decide guardar el Omine-san en una bolsa, antes de tirarlo. Sin embargo, nota que el Omine-san parece moverse, pero no le presta atención y se dirige de regreso a casa. Y debido a que tenía hambre, ya que solo había comido frutas y leche en el almuerzo, se detuvo a comer en un restaurante de camino a casa. Después de un rato de comer, un cliente que acababa de entrar al restaurante preguntó por el Omine-san. Ellos dijeron que después de trabajar duro, hay que comer algo para recuperar energías, y esos clientes comían con avidez, lo que le provocó náuseas, así que decidió salir del restaurante. La mañana siguiente, se sintió un poco mal, así que llamó para avisar que no iría a trabajar. La tía, dueña de la casa, entró y vio que no se veía bien. Esa tarde, la tía le preparó comida y le preguntó cómo se sentía. Ella respondió que se sentía mucho mejor y que al día siguiente podría volver a trabajar normalmente. La tía dijo que era genial ver que tenía apetito de nuevo, y le aconsejó que comiera mucho para tener energía. Ella dijo que la comida que había preparado la tía era muy deliciosa. La tía le preguntó si no había comido nada en la escuela. Ella se quedó en silencio por un momento, mirando los platos frente a ella, hasta que la tía mencionó que había mezclado Omine-san en las verduras para que fuera más fácil de comer. Ella se sintió atraída de inmediato, sin darse cuenta de que ya había comido Omine-san, pero de repente su mirada cambió, y comenzó a salivar, como si quisiera comerlo de nuevo. Insecto. Es la historia de un hombre que escribe un diario continuamente cada día,
pero parece que lo que escribe está lleno de ira, rencor y odio, como si fuera una forma de desahogarse, desde las críticas de su jefe hasta los rumores de las chicas en el trabajo. Un día, mientras escribía, se dio cuenta de que los insectos que volaban alrededor de la bombilla le estaban molestando, así que encendió un repelente de mosquitos. Con el tiempo, comenzó a anotar más cosas negativas, y lo que sucedía en el trabajo se extendía a su vida personal. Escribió que despreciaba a las parejas tontas que se apretujaban bajo un solo paraguas en un día lluvioso. Esa noche, los mosquitos y los insectos que había ahuyentado desaparecieron, pero aparecieron un par de polillas que le causaron molestias. Se sintió aún más enojado al ver a esos insectos juntos, así que usó un spray insecticida para matarlos. Incluso encendió un fósforo y lo lanzó sobre ellos con satisfacción. Pero al día siguiente, mientras escribía, notó que había más insectos de los que no sabía de dónde venían, así que encendió más repelente, y de repente escuchó el llanto de un bebé que se hacía cada vez más fuerte. Enfurecido, lanzó el spray insecticida contra la pared y les gritó que se callaran. Con el tiempo, su molestia aumentó cada vez más. Ahora, comenzó a sentirse molesto incluso consigo mismo y con todo lo que lo rodeaba. Tomó un espejo y observó que había algún insecto metiéndose en sus ojos. Finalmente, cuando todo se volvió demasiado, con los insectos, el llanto del bebé y el repelente que soltaba humo por todas partes, mezclado con el odio, la molestia y todo lo que no mejoraba, comenzó a escribir que iba a matar a todos ellos. Pero al final, la persona que debía morir resultó ser él, que murió junto con su odio, y todo lo que lo rodeaba en un estado lamentable, y no quedó nadie. En realidad, los insectos molestos no estaban en ningún otro lugar, sino que estaban dentro de él mismo. Es la historia de un estudiante universitario que accidentalmente recoge un objeto olvidado en el estante de un tren. Lo que encontró era un sobre con algunos documentos, pero al abrirlo, descubrió que era una novela decorada con un título. Después de un festival, comenzó a leerla y se dio cuenta de que era tan divertida e interesante que se sumergió en la lectura, olvidando el tiempo y hasta en qué estación se había sentado a leer. Se sintió inquieto porque parecía estar bajo un hechizo mientras leía. Decidió tirarla a la basura, pero antes se encontró con un cartel sobre un concurso de escritura de novelas, con un premio de 3 millones de yenes, aproximadamente 870.000 baht. Esto despertó la codicia en su corazón y decidió enviar la novela al concurso. La semana siguiente, en su casa, recibió una llamada telefónica informándole que había ganado el primer premio por la novela que había enviado al concurso. Al final de la llamada, le pidieron que confirmara si realmente era el autor de esa novela, a lo que él respondió que sí. En la ceremonia de premiación, un hombre se acercó para felicitarlo y le preguntó qué haría con el premio, pero él aún no sabía. El hombre volvió a preguntarle para confirmar por última vez si realmente era el autor de la obra, y él reafirmó su respuesta. Cuando subió al escenario para recibir el premio, notó que la audiencia estaba especialmente silenciosa y quieta. Al recibir el premio, se dio cuenta de que todos los que aplaudían se habían convertido en esqueletos. Se asustó mucho y se preguntó qué estaba sucediendo. El hombre que lo había felicitado antes también se acercó en forma de esqueleto. Lleno de miedo, intentó confesar que no era el autor de la novela. En ese momento, todo quedó en silencio. El esqueleto le preguntó de cerca si no había confirmado su autoría, porque él ya le había preguntado antes. Luego, el hombre se convirtió en humo y desapareció, y una mano esquelética lo agarró por detrás, llevándolo a la dimensión de los muertos, dejando atrás sus últimas palabras: «Lo siento». Netke es la historia de una joven estudiante universitaria que ayuda a organizar cosas en la tienda de su abuela. Ella le dice a su abuela que le gustaría llevarse algunos objetos antiguos de su infancia como recuerdo, y su abuela le dice que puede llevar todo lo que quiera. Además, le menciona que su abuelo fallecido
estaría muy contento si supiera que ella se lleva estas cosas. En ese momento, ella mira una foto de su abuelo en la mesa y nota una caja debajo de la mesa, así que le pregunta a su abuela qué es. Su abuela le dice que hay un Netsuke que su abuelo cuidaba mucho dentro de esa caja. Aunque ella no sabe qué es un Netsuke, su abuela le cuenta que una vez lo abrió y su abuelo se enojó mucho. Entonces decide abrir la caja y resulta que es un colgante con la forma de dos rostros de mujeres. Ella decide convertirlo en pendientes porque le parece bonito. En el camino de regreso a casa, en la estación de tren, escucha la voz de una mujer que dice: «Devuélvelo». Al mirar a su alrededor, solo ve hombres, así que piensa que tal vez se lo imagina. Cuando baja del tren, ya está oscuro y, debido a que solo hay una farola en la calle, solo puede ver una luz tenue. La voz que dice «Devuélvelo» suena de nuevo, y esta vez ve a dos personas de pie a lo lejos, y se preguntó si el sonido venía de ellas, aunque no podía ver bien, y pensó que tal vez ellas la estaban mirando. Se sintió asustada, así que se apresuró a entrar en un callejón. En ese momento pasó un autobús y pensó que esas dos personas solo estaban esperando el autobús, así que tal vez estaba pensando demasiado. Cuando estaba a punto de salir del callejón, las dos mujeres aparecieron de repente y comenzaron a correr tras ella, gritando «¡Devuélvelo! ¡Devuélvelo!». Se preguntó qué era lo que había tomado de alguien y qué era lo que querían que devolviera. Justo en ese momento, un autobús se detuvo frente a ella, así que corrió hacia él sin pensarlo, mientras que la mano de la mujer que venía a reclamarle estaba justo detrás de ella, a punto de alcanzarla. Ella accidentalmente agarró uno de sus pendientes, que se le cayó y se rompió en el suelo. Asustada, subió al autobús y regresó a la tienda de su abuela. Pensó que las dos mujeres probablemente venían a reclamar el pendiente que llevaba puesto, así que no había traído nada extraño, solo esos pendientes. Sin embargo, le dijo a su abuela que había perdido uno, aunque en realidad acababa de caerse y romperse. Su abuela le dijo que alguien había venido a buscarla, pero no sabía dónde estaban ahora. Después de un rato, su abuela dijo: «Ahí están, han venido y están de pie justo detrás de ti». Cuando ella se dio la vuelta, se encontró con las dos mujeres. Una de ellas se acercó con el rostro marcado, debido a que ella había hecho que uno de los pendientes se cayera y se rompiera. El tambor de bienvenida. Es la historia de una pareja que acaba de mudarse a un pueblo en una provincia. Mientras caminaban hacia el pueblo, se encontraron con un montón de tambores en el camino, y pensaron que podría ser un evento o festival de la gente de allí, ya que conocieron al jefe del pueblo. El jefe del pueblo los llevó a recorrer el pueblo. La esposa preguntó si el jefe había visto los tambores en el camino hacia su casa. El jefe respondió que el tambor de bienvenida es una tradición del pueblo que se coloca para guiar a las personas que se mudan a su nuevo hogar y también para desearles cosas buenas en su camino. Luego, llegaron a un santuario que protege el pueblo desde tiempos antiguos. El esposo comentó que eso significa que el espíritu también vendrá a visitar su casa. El jefe del pueblo respondió que sí, así es. En la noche, la esposa le dijo a su esposo que la gente del pueblo también era buena, pero no recibió respuesta, ya que su esposo parecía haberse quedado dormido. De repente, escuchó el sonido de los tambores de bienvenida resonando. Pensó que podría ser el viento, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era eso, ya que vio que los tambores vibraban por sí mismos, acompañados de un sonido que se asemejaba al llanto de un bebé. Estaba muy asustada, así que trató de despertar a su esposo, pero no había manera de hacerlo. El sonido de los tambores se acercaba cada vez más a su casa, hasta que llegó a la puerta y luego se detuvo. Sin embargo, al volverse hacia su esposo, su rostro había cambiado y se parecía al de un bebé, y comenzó a llorar fuertemente, antes de que ese sonido resonara por todo el pueblo. ¿Puedo pedirte prestado algo? Es la historia de un joven que acaba de salir del trabajo y pasa por un baño. Al principio,
se sorprende porque no sabía que había un baño en esta área, pero no le da importancia, debido al cansancio del trabajo, y piensa que, a esta hora de la noche, no debería haber nadie usando el servicio, así que entra, para relajarse un poco en el agua. Al entrar, se encuentra con el dueño, un anciano, que es muy viejo. El anciano le ofrece jabón, champú y una toalla, y él se pregunta, en secreto, si con esa edad todavía tiene que trabajar en algo así. Cuando él entra al baño, se da cuenta de que está tal como pensaba, muy vacío, ya que no hay nadie más usando el servicio en ese momento. Mientras se está duchando, escucha una voz del lado opuesto, que es el baño de mujeres. De repente, una mujer grita, preguntando si hay alguien allí. El joven le responde, y ella le pide prestado un trozo de jabón, así que él le lanza un trozo de jabón. No pasó mucho tiempo antes de que ella preguntara si había un balde de agua adentro que pudiera pedir prestado. El joven se sorprendió, preguntándose si realmente no había un balde en el lado de las mujeres, considerando que a esta hora no debería haber nadie usando el servicio. Ella le dijo que había personas allí, así que él, sin pensar mucho, le lanzó un balde de agua. De repente, ella le preguntó si podía pedir prestado un rasurador. El joven se disculpó, diciendo que solo pasaba por allí de camino a casa, y no tenía un rasurador. Luego, ella preguntó si tenía unas tijeras. Él murmuró para sí mismo que quién llevaría tijeras a un baño, y le respondió que tampoco tenía tijeras. Ella se quejó de que era una lástima, porque si no tenía tijeras, no sabía cómo cortarse el cabello, y parecía que tendría que pedir prestado. Ella seguía hablando sin escuchar lo que el joven decía, quien intentaba sugerirle que preguntara al dueño del baño afuera. El joven se preguntaba de qué se quejaba ella sola, hasta que ella dijo, «Disculpa, ¿puedo pedir prestado un poco de tu cabello?» Él se sorprendió, preguntándose qué más diría. Ella continuó, hablando sin parar, preguntando si podía pedir prestado sus dedos, orejas y nariz. El joven comenzó a pensar que ella no estaba bien, así que trató de ignorarla y dejarla hablar sola. Ella seguía pidiendo partes de su cuerpo, haciendo un gran alboroto en el baño, lo que lo asustó, y deseó no encontrarse con ella afuera. Pero antes de que pudiera enjuagarse el cabello, apareció algo que parecía la cabeza de una mujer, con un trozo de jabón en la boca y unas tijeras gigantes en la mano, diciéndole que en realidad debía darle todo lo que tenía. Luego, la voz del joven se apagó, dejando solo el sonido del grifo aún abierto. La figura del joven fue lentamente arrastrada o devorada por algo. Túnel. Es la historia de dos turistas que se pierden conduciendo en busca de un onsen hasta que se hace tarde, pero en ese momento no tienen suficiente gasolina para seguir buscando. Si se quedan sin gasolina en medio de la montaña, sería algo muy malo. Ambos se culpan mutuamente hasta que llegan a una bifurcación, donde a la izquierda hay un camino que sube la montaña, y a la derecha hay una entrada a un túnel. El hombre que mira el mapa dice que le parece extraño, porque en el mapa no hay ningún túnel, pero como han estado buscando durante mucho tiempo y la gasolina está casi agotada, deciden entrar en el túnel, que no está en el mapa. Poco después, se quedan sin gasolina y bajan a empujar el coche, pero las luces delanteras del coche no muestran ninguna señal de que haya una salida fácil del túnel. Ambos deciden descansar y esperar a que pase otro coche para pedir ayuda. En ese momento, notan una imagen de algo viscoso esparcido por todo el túnel, pero no piensan mucho en ello y se suben al coche para descansar. Mientras ambos se quejan, aparecen los rostros de un niño y una niña al lado de la ventana del coche, en silencio. Ambos se quedan atónitos por un momento y están a punto de preguntar sobre una gasolinera, pero los rostros de los niños se mueven hacia el frente del coche.
Antes de que se dieran cuenta, sus cuellos comenzaron a alargarse, mostrando gargantas de un tono verdoso. De repente, los rostros de los dos niños golpearon el parabrisas del coche. Ellos gritaron asustados, preguntando qué era eso. Antes de que pudieran aclarar sus dudas, aparecieron otros dos rostros de niños que también golpearon el cristal, revelando que esos rostros eran en realidad patas de una araña gigante. Esta comenzó a arrastrarse lentamente hacia el techo del coche. Los dos hombres intentaron cerrar todas las ventanas del coche, pero aún quedaba una ventana trasera abierta. El conductor intentó alcanzarla para cerrarla, pero fue demasiado tarde, ya que los rostros de los dos niños entraron en el interior del coche, deformados y retorcidos, antes de que ambos fueran atacados por la araña gigante. No pasó mucho tiempo antes de que otro coche se metiera y chocara con algo. El hombre salió del coche para mirar debajo, pero no encontró nada. Sin embargo, notó las luces del coche de la primera pareja que estaba estacionado. Cuando volvió a subir al coche, se encontró con las caras de ambos en el asiento trasero. Antes de que atacara al otro hombre, y reveló que en el túnel solo hay monstruos, llenos de rostros de personas que se han perdido en ese túnel. Es la historia de una pareja, Tianjang y Mashiko, que recién se mudaron a un viejo apartamento. La razón por la que se mudaron aquí fue para ahorrar dinero, ya que el alquiler es muy bajo. Mientras estaban trasladando sus cosas, Tianjang notó una rata, lo que asustó a Mashiko hasta hacerla temblar. Sin embargo, Tianjang le dijo que el apartamento era viejo y que no era raro tener ratas, que pronto se acostumbraría. A pesar de eso, Mashiko seguía sintiéndose asustada. Esa noche, una rata mordió el dedo de Mashiko, haciéndola despertar de un susto y gritar por Tianjang, pero él no se despertó. En ese momento, ella seguía escuchando ruidos en la habitación. Así que trató de cerrar los ojos cubriéndose con la manta, pensando si realmente podría acostumbrarse a esto. A la mañana siguiente, después de que Tianjang se enteró de lo sucedido, colocó trampas para ratas y le dijo que se cuidara, ya que él tendría que ir a trabajar a otra provincia por 2 días. Tianjang estaba muy preocupado por Mashiko y quería que se adaptara, ya que ella había elegido mudarse aquí. Pero ella seguía temiendo que las ratas la mordieran de nuevo, especialmente con Tianjang ausente. Él le dijo que no se preocupara, porque ya había puesto trampas para ratas. Antes de que él saliera de casa, de repente, ella escuchó el sonido de ellos, pero trató de reunir valor y pensó que solo eran unas pequeñas ratas, que no pasaría nada, que pronto se acostumbraría. Esa noche, al tener que dormir sola, todas ellas la miraban, y en su mente solo podía repetirse que estaba bien, que pronto se acostumbraría, mientras ellos hacían ruido por toda la habitación. Dos días después, Tianjang regresó del trabajo. Al llegar a casa, llamó a Mashiko de inmediato, y su voz sonó débilmente diciendo «Bienvenida». Mientras abría la puerta, Tianjang se sorprendió mucho cuando un grupo de ratas salió corriendo de esa habitación y se quedó en shock al ver lo que tenía frente a él. Ahora, el rostro de Mashiko había cambiado. Sus ojos eran grandes, su cara alargada, y su apariencia era la de una rata. Tianjang abrió la boca y no pudo decir nada. Mashiko comentó que lo que Tianjang decía era cierto, que realmente se había acostumbrado a ser una de ellas, riéndose, mientras Tianjang gritaba de miedo. Sonido fuerte en el hospital. Es la historia de un hombre que camina por el pasillo oscuro de un hospital. El reloj indica que son las 2:15 de la mañana. Al pasar por una habitación, ve a través de la ventana un camión que transporta figuras desnudas. Después de un rato, nota una luz que proviene de una habitación al final del pasillo. Se pregunta, ¿qué pueden estar haciendo a esa hora? Y al acercarse, escucha risas que salen de la habitación. Decide abrir la puerta, y lo primero que ve
es un grupo de médicos y enfermeras, riendo y mirando algo frente a ellos. Se acerca para ver qué es, pero se sorprende al descubrir que es su propio cuerpo acostado en una mesa de operaciones. En ese momento, los médicos y enfermeras se giran lentamente hacia él y él, asustado, se despierta de un sueño, murmurando para sí mismo si realmente tenía tanto miedo de un examen físico que lo soñó de esa manera. Y cuando se da la vuelta, se dio cuenta de que tenía sudor empapado en la espalda, dejando marcas húmedas en la cama. Presionó el botón para llamar a la enfermera, pero parecía que no funcionaba, así que tuvo que levantarse y buscar un cambio de cama por sí mismo. Al llegar a la sala de contacto, no encontró a nadie, solo un letrero que decía que estaban de ronda. En ese momento, notó una luz de linterna que bajaba por las escaleras, así que decidió seguirla. La luz giró en una esquina, y él aceleró el paso para alcanzarla, pero se asustó y cayó al suelo, cuando un anciano salió de la dirección de la linterna y pasó junto a él como si nada hubiera ocurrido. Al mirar hacia atrás, la luz ya había desaparecido, pero continuó caminando en la oscuridad. El reloj indicaba que eran las 2:15 de la mañana, y comenzó a sentir que algo le resultaba familiar, hasta que vio el camión que transportaba figuras desnudas salir. Todo lo que estaba sucediendo era lo que había soñado antes, y se encontró de nuevo con la misma habitación, que tenía la luz encendida y de donde salían risas. Al recordar, había hablado con una enfermera en medio de la noche sobre la habitación iluminada, y ella le advirtió que no entrara en esa habitación, ya que era una regla del hospital. Sin embargo, su curiosidad superó su preocupación, así que abrió la puerta de inmediato. De repente, un viento salió de la habitación, empujándolo hacia atrás y haciéndolo caer, pero al abrir la puerta, se dio cuenta de que estaba vacía, con solo una mesa de operaciones cubierta de polvo, y objetos desordenados llenos de telarañas, como si esa habitación no hubiera sido utilizada en mucho tiempo. Además, el sonido de las risas y la luz que había escuchado antes también habían desaparecido, dejando solo un silencio inquietante. Regresó a su habitación y murmuró para sí mismo sobre quién podría ser el que reía. Y tenía luz a esa hora. Justo cuando comenzaba a preguntarse, las risas y la luz se acercaron cada vez más, lo que lo hizo sentir miedo, así que se cubrió con la manta. Después de un rato, el sonido se apagó, así que lentamente destapó su cabeza, pero se dio cuenta de que estaban de pie sobre él, figuras altas y sin rostro, con solo una boca ancha que parecía ser su cabeza. Además, en sus manos tenían herramientas listas para operar su cuerpo, como si fueran partes de otros. Ellos reían fuertemente, mientras el hombre pensaba que lo que estaba sucediendo era solo un sueño, pero en realidad era la verdad. La escena cambia a un anciano que había pasado corriendo junto al joven, observando la luz de la habitación iluminada y escuchando las risas que salían de ella. Entonces, una enfermera llegó y llamó al anciano de vuelta a su habitación, advirtiéndole una vez más que no se acercara a esa habitación, ya que era una regla de este hospital.